El fiscal del distrito de Manhattan enfrenta 2 demandas por negarse a divulgar información relacionada con el enjuiciamiento del expresidente Donald Trump. El grupo conservador que presentó la demanda acusa a Alvin Bragg de conspirar con el gobierno para perseguir políticamente al expresidente. Y en una entrevista, Trump explicó que las acusaciones del Departamento de Justicia en su contra de que mostró documentos clasificados a otros después de salir de la Casa Blanca eran puras tergiversaciones de los hechos. Y hoy también tenemos una verdadera historia de espionaje. En una oferta de contrato para el proyecto 5G del grupo de telecomunicaciones más grande de Dinamarca, la empresa china Huawei cambió su oferta en el último minuto. La oferta de Huawei fue solo un poco más baja que el precio de su rival. Entonces, ¿cómo pudo Huawei estimar a su rival con tanta precisión? Bienvenidos a Factor Sorpresa. Hoy es martes 20 de junio. Gracias por acompañarnos y si eres nuevo por el canal y apoyas el periodismo independiente, no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte al canal para obligar al algoritmo de YouTube a que nos lleve a más personas y así poder seguir informándolos con la verdad. Juntos hacemos esto posible. Entonces, sin más que agregar, vayamos a las noticias. La Heritage Foundation, que es un grupo conservador de expertos, lanzó un contraataque contra el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien está procesando al expresidente Donald Trump. The Heritage Foundation sospecha que Bragg y su oficina coordinaron o se comunicaron con el Departamento de Justicia, con la Casa Blanca y con el congresista Daniel Goldman con respecto al supuesto caso de dinero secreto que involucra a Trump y a una actriz de cine para adultos. Bragg no ha respondido a las solicitudes de Heritage Foundation sobre la comunicación entre Bragg o su oficina y otras partes. Heritage declaró que tienen derecho a ver esas comunicaciones en virtud de la Ley de Libertad de Información de Nueva York. Ahora, el grupo de expertos presentó 2 demandas por la Ley de Libertad de Información contra el fiscal de Manhattan. La primera demanda contra Bragg decía: lamentablemente, estas preguntas no han recibido respuestas. Estos informes han generado preocupaciones en muchos círculos basadas en gran parte en la larga historia de los opositores políticos del presidente Trump, coordinando sus actividades para sistemáticamente usar como arma el sistema de justicia penal en su contra y, por lo tanto, pervertir el curso de la justicia. Mike Howell, director del proyecto de supervisión de Heritage, le dijo a Fox News que su organización sospecha que Bragg estaba coordinando o comunicándose con los opositores del expresidente Trump. Howell dijo: el hecho de que tengamos que presentar una demanda contra Bragg, quien dice que no puede producir estos registros y dice que no tiene los sistemas para hacerlo, es una prueba positiva de otro doble estándar de justicia en juego en este país. Tienes un actor como arma que persigue al presidente con una teoría loca sobre la retención de documentos, mientras que el fiscal ni siquiera puede quedarse con sus propios documentos y viola las leyes de información a las que está obligado. Una segunda demanda presentada por Heritage Foundation alega que Bragg y sus compinches contrataron asistencia pro bono de un gran bufete de abogados. La firma se especializa en litigios de cuello blanco. La Fundación Heritage ahora quiere que el tribunal declare que los documentos solicitados están sujetos a publicación en virtud de la Ley de Libertad de Información de Nueva York. Un portavoz de la oficina de Bragg le dijo al New York Post el viernes lo siguiente: nos negaremos a comentar y responderemos en documentos judiciales. El lunes, el expresidente Trump aclaró una grabación que se encuentra en la evidencia del Departamento de Justicia. Dijo que en realidad no produjo los documentos militares estadounidenses clasificados a los que se refirió en una reunión grabada con un editor de libros en el 2021. La reunión ocurrió el 21 de julio del 2021 en el Trump National Golf Club en Bedminster, en New Jersey. En la reunión participaron un escritor, un editor y 2 ayudantes del expresidente. La reunión se centró en un libro que sería publicado, el libro escrito por Mark Meadows, ex jefe de gabinete del expresidente. Las recientes acusaciones del Departamento de Justicia se refieren a un documento que Trump mencionó a quienes asistieron a la reunión de julio del 2021. El expresidente describió el documento como secreto y clasificado. El lunes, durante una entrevista con Fox News, Trump insistió en que no había ningún documento. Contrariamente a las acusaciones, el expresidente Trump sostiene que sus documentos en esa reunión incluían numerosos recortes de periódicos y revistas sobre Irán y otras cosas que se referían a un plan militar clasificado.
Los documentos que tenía no eran realmente documentos clasificados. El expresidente también dijo, esa fue una gran cantidad de documentos y más cosas, hablando de Irán y de otros temas. Y puede haber sido retenido o no, pero eso no era un documento. No tenía un documento per se, no había nada que desclasificar. Esas fueron historias de los periódicos, historias de revistas y artículos. Los medios de comunicación establecidos dijeron en ese momento que en la reunión, Trump revisó brevemente algunos documentos. Los medios dicen que el expresidente dijo que no pudo presentar el documento clasificado al público como evidencia de que Milley tenía la intención de atacar a Irán debido a su naturaleza clasificada. Según la acusación, el expresidente Trump dijo, bueno, con altos oficiales militares, déjame ver, te mostraré un ejemplo. Sin embargo, el expresidente Trump negó haberle ordenado a Milley que creara tal plan, alegando que era un concepto erróneo. Trump le dijo a Fox News, nunca ordené que eso sucediera. No. Él, refiriéndose a Milley, dijo que yo quería atacar a Irán. ¿No es increíble? Tengo una gran pila de papeles. Esto acaba de surgir. En la entrevista, Bret Baier de Fox News cuestionó el uso que hizo Trump de la palabra secreto para describir el documento. Argumentó que contradecía la afirmación anterior del expresidente de que había desclasificado todo el material relevante. Trump aclaró que su declaración se refería a que no tenía autoridad para desclasificar el documento luego de que dejó la presidencia. El expresidente Trump dijo, dije que no podía desclasificar ahora porque no soy presidente. Nunca he ocultado eso. Cuando no soy presidente, no puedo desclasificar. Ya para ese punto, la información clasificada había sido reportada por los medios de comunicación. Eso es a lo que el expresidente reclama, que es a lo que se refería con la transcripción. Trump expresó una vez más que antes todo estaba desclasificado porque él tenía derecho a desclasificar. Él dijo, esta es puramente una ley de registros presidenciales. Esto no es una cosa criminal. De hecho, el otro día, de todos los medios de comunicación, The New York Times tuvo una historia de que la única forma en que la NRA podría recuperar estas cosas sería diciendo, por favor, ¿podríamos recuperarlas? A continuación, vamos a hablar sobre una historia de información privilegiada de negocios que sucedió en Dinamarca. Este incidente nunca ha sido completamente informado, pero todo el proceso es como una película de espías moderna. Si tuviéramos que hacer una película al respecto, establecería la primera toma el 5 de marzo del 2019. En ese momento, TDC, que es el grupo de telecomunicaciones más grande de Dinamarca, estaba considerando elegir entre Huawei de China o Ericsson de Suecia para construir una red 5G de Dinamarca. Y bueno, después de un invierno de consideraciones, TDC aún no tenía una decisión final. Fue el 5 de marzo, la subsidiaria danesa de Huawei, de la nada, presentó con urgencia una oferta modificada para el contrato 5G. La nueva oferta era solo ligeramente inferior a la de su rival Ericsson, por lo que el presidente de TDC miró la nueva oferta con una nube de dudas y se preguntó, ¿hubo un ataque de piratería o hay un espía interno? ¿Por qué Huawei vino con esta oferta más baja en el último momento? Ahora en esta película la escena cambia a 6 años antes. En el 2013, TDC y Huawei firmaron un contrato de 700 millones por 6 años para construir y administrar la red inalámbrica 3G y 4G de TDC en Dinamarca. En ese momento, Huawei estaba dando un gran paso hacia Europa. Primero ganaron un contrato para construir una red 3G en los Países Bajos en el 2004. A esto le siguió otro contrato similar en el Reino Unido. Luego, en el 2009, comenzaron a trabajar en el negocio danés de TDC. En ese 2009, Huawei envió a Jan Lang a Dinamarca como gerente de la sucursal danesa de Huawei para completar esta tarea. Según el perfil de LinkedIn de Jan Lang, él se unió a Huawei en el 2005. 3 años más tarde, trabajó en Suecia durante 1 año antes de ser ascendido a un puesto en Dinamarca. Luego, Huawei se enfrentaba a una fuerte competencia con Ericsson. Suecia, donde se encuentra Ericsson, es el país vecino de Dinamarca y los dos países tienen profundos lazos diplomáticos y culturales. Según un ex ejecutivo de TDC y 2 exfuncionarios daneses de alto nivel que habían trabajado en estrecha colaboración con Jan Lang, se le convenció a TDC para que se abriera Huawei y que incluso el personal técnico de TDC no estaba contento con la confiabilidad de Ericsson. A pesar de que la red de TDC maneja datos confidenciales para el gobierno danés, los funcionarios daneses aceptaron la asociación con Huawei controlada por el PSC. Esto mostró cuán fuertes eran las habilidades de cabildeo de Jan Lang.
Huawei ha estado enfrentando acusaciones de que su equipo está siendo utilizado para espionaje. Y aunque Huawei lo niega rotundamente, los hechos y la evidencia indican lo contrario. En el 2012, funcionarios australianos notificaron a funcionarios estadounidenses sobre intrusiones complejas que involucraban equipos de Huawei. Según Australia, los hackers de una agencia de espionaje china estaban copiando grandes cantidades de datos del sistema de telecomunicaciones de Australia y los estaban enviando a China. El incidente se considera particularmente grave porque el código utilizado en el hackeo se proporcionó a través de una actualización de software de Huawei. Esto sugiere que Huawei aprobó la operación o que los técnicos de Huawei habían sido infiltrados por oficiales de inteligencia del Partido Comunista Chino. Según dos exfuncionarios daneses involucrados en estas discusiones, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos ya estaba presionando a sus homólogos europeos para que se quedaran con los proveedores europeos, pero Dinamarca fue por otro lado. Sin embargo, TDC y el gobierno danés tenían preocupaciones de seguridad sobre Huawei. Según ex ejecutivos de TDC y dos exfuncionarios daneses, Huawei finalmente acordó un trato inusual. Según el acuerdo, TDC podría enviar su equipo Huawei para su uso a unas instalaciones de prueba especial en el Reino Unido para su prueba. El código en el dispositivo Huawei se verificaría en busca de modificaciones no autorizadas y solo después de que se concedió la aprobación de seguridad se permitió su uso en Dinamarca. De esta manera, durante la última década, Huawei ha tomado la delantera en el servicio a los proveedores de telecomunicaciones en África, Asia y Europa. Huawei está superando con creces a sus dos competidores más fuertes que son Ericsson de Suecia y Nokia de Finlandia. En el 2016, Huawei estaba a punto de firmar otro nuevo contrato 5G con TDC antes de que expiraran los contratos 3G y 4G. En ese momento, tanto Huawei como sus competidores comenzaban a construir redes 5G. La 5G opera a frecuencia más alta que la 4G y proporciona un mayor ancho de banda y velocidades más rápidas. Pero debido a que las señales de mayor frecuencia no viajan lejos, el sistema requiere más transceptores y un software más avanzado para administrarlo todo. Dinamarca fue uno de los primeros países europeos en lanzar un sistema 5G. Para Huawei y sus competidores, esta fue una oportunidad para asegurar miles de millones de dólares en contratos globales. El proceso de licitación de la 5G de TDC comenzó a fines del 2018. En ese momento, todavía había algunos ejecutivos y gerentes influyentes en TDC que apoyaban firmemente a Huawei. Pero dentro del gobierno danés, algunos de los funcionarios que aprobaron el contrato del 2013 comenzaron a sospechar de Huawei. Aunque TDC y Huawei habían establecido procedimientos para la autorización de seguridad de sus equipos Huawei, un exfuncionario danés dijo que TDC tuvo que instalar y usar equipos y software de Huawei que no había sido enviado al Reino Unido para sus pruebas en varias ocasiones. En febrero del 2019, Huawei presentó lo que se suponía sería la versión final de su oferta y demanda. Esta oferta fue muy superior a la de su único competidor, que es Ericsson de Suecia. Pero unas semanas más tarde, el 5 de marzo, Huawei Dinamarca presentó de urgencia una versión modificada de su oferta de contrato 5G a TDC sin previo aviso, un hecho bastante inusual, y lo que es aún más extraño es que la nueva oferta de Huawei fue un poco más baja que la de Ericsson. Este es el mismo escenario que vimos en un inicio. Se suponía que los postores no debían conocer las ofertas y cotizaciones de los demás, y sus respectivas ofertas se mantuvieron estrictamente confidenciales dentro de TDC y solo unas 12 personas tuvieron acceso a ellas. Entonces, ¿qué hizo que Huawei hiciera su nueva oferta? ¿Fue solo un sexto sentido u obtuvieron información interna? El día 5 de marzo, TDC y Huawei mantuvieron una reunión apresurada. La reunión estuvo presidida por Jens Aldose, vicepresidente ejecutivo senior de TDC, y por Jan Lang, gerente de la sucursal danesa de Huawei. Aldose llegó a la reunión con un estado de ánimo cauteloso. Se dio cuenta de que Jan Lang tenía una arrogancia típica ese día y que estaba muy confiado y adoptó una actitud más agresiva de lo habitual. Aldose describió esto en un informe que fue preparado por el equipo de seguridad de la empresa más tarde. Jan Lang parecía saber lo que estaba pasando. Entonces, Aldose cortó la reunión después de confirmar que Huawei había sido informado sobre la oferta de Ericsson. Lo primero que tenía que hacer TDC era investigar cómo Huawei obtuvo la información de la oferta de Ericsson. Y bueno, como toda buena saga, dejaremos esta parte para mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengas una excelente noche. Y bueno, como de costumbre, quiero agradecer a nuestros miembros activos. Ellos son
Gracias por ser parte de esta gran familia. Y si tú quieres unirte y apoyar nuestro proyecto de manera económica, es muy sencillo. Es cliqueando el botón que dice Join o unirse. Nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana.